Buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, hasiko gara. Empezamos, si os parece, ya que ya hemos tomado asiento, etcétera. Bueno, bienvenidas, bienvenidos al Museo de Navarra, ongi etorri Nafarroako Museoara. Bueno, hoy es un día muy especial para el Museo de Navarra y con lo cual lo es también para toda la sociedad navarra, porque este museo custodia, conserva, estudia y difunde el patrimonio cultural de la comunidad foral, que hoy celebramos la recuperación, aunque sea de manera temporal, de una de sus piezas arqueológicas más importantes y excepcionales tras más de un siglo dada por desaparecida y con cuya localización y regreso varias generaciones de arqueólogos y de arqueólogas navarros solo hemos podido soñar. Una pieza que es sin duda una de esas venerables antigüedades a las que se refiere el cartel de la Comisión de Monumentos que forma parte de la exposición que vais a poder ver o que algunos ya habéis visto, que prestigian a una institución y que se referenciará ya para siempre en la forma en que por fin hemos podido conocerla en los libros de historia y de historia del arte. Hoy celebramos, como pocas veces, el lema del Día Internacional de los Museos, que en este año 2022 ha sido el poder de los museos, porque a pesar de todas nuestras dificultades, a pesar de todas nuestras carencias y de los obstáculos que nos encontramos, los museos somos capaces de lograr el reencuentro de las personas con su patrimonio cultural. Hoy hacemos posible ese reencuentro inaugurando una muestra dedicada monográficamente en la planta primera a esta escultura de bronce, el togado de Pompelo, traída desde Nueva York el pasado mes de mayo y que todavía no había sido presentada al público. La hemos instalado en la sala 1.5, es decir, la última sala de la romanización, y la exposición acoge, como no puede ser de otra manera, de una manera destacada al togado, acompañada de un aparato textual que explica su historia patrimonial, los hitos de su trayectoria que hemos podido rastrear hasta la fecha y su carácter de obra de arte excepcional de la antigüedad. Esos textos, el comisariado de esta exposición, son obra de los arqueólogos que hoy nos acompañan aquí en la mesa, Jesús Sesma y Luis Romero Novella. Cuando veáis la exposición veréis que la pieza está acompañada también de otras piezas que ya estaban en la exposición permanente, como es el mosaico de las murallas, como es el fuste y el capitel también procedentes de Pompelo, ambas piezas que contextualizan también al togado porque son de alguna manera parecidas, ¿no?, en fechas diferentes pero en el mismo contexto. Y en ese contexto también histórico, ¿no?, de las actividades de la Comisión Provincial de Monumentos y los calcei de Santa Cara que ilustran también un proceso al que afortunadamente no sucumbió la pieza que nos reúne hoy, el togado de Pompelo, que bueno, no sabemos por qué, cómo, logró salvarse de la amortización, de la fundición a la que la mayoría de las estatuas metálicas de la antigüedad pues se vieron abocadas por el gran valor de su material. Hemos incorporado una pieza nueva que normalmente está en los fondos arqueológicos en Cordovilla, que es un cartel de mediados del siglo XIX que hace referencia al descubrimiento por parte de la Comisión Provincial de Monumentos de Navarra de los mosaicos romanos en la calle Curia en 1856, uno de los cuales, como ya sabéis, son los de las murallas que están en la propia sala. Y con el fin de responder al interés de especialistas y sobre todo al interés ciudadano que sin duda pensamos que generará esta muestra, pues el museo ha organizado varias actividades de difusión, de mediación en sala, de visitas guiadas durante el verano y por supuesto pues este acto que nos une hoy, que nos reúne aquí en el Salón de Actos, que es una conferencia de los comisarios de la muestra y que voy a presentar a continuación. No voy a hacer una presentación del togado porque para eso están Jesús y Luis, ¿vale? Bueno, solamente comentaros unas pinceladas muy breves. Es una pieza escultórica de bronce datada en la primera mitad del siglo II después de Cristo. Fue descubierta en Pamplona en 1895, es decir, hace 127 años, y se consideró desaparecida, por una serie de circunstancias cuyo detalle desconocemos realmente, se consideró desaparecida hasta 2015.
Muestra un personaje masculino que porta la toga, ¿vale?, esa prenda distintiva de los ciudadanos romanos. Probablemente representa a una autoridad civil de la ciudad de Pompelo, y es de carácter excepcional porque solamente se conservan 2 estatuas de bronce togadas en toda la península ibérica. Una es esta y la otra es el togado de Periate, que apareció en los años 80, creo, del siglo XX, y que está en el Museo Arqueológico de Granada. Esta pieza, tras su hallazgo en el siglo XIX, en 1895, desde 1906 se pierde su pista. Probablemente se vendió en el mercado de antigüedades, probablemente francés, y empezó un periplo de transacciones en el mercado, pues, de antigüedades, de obras de arte. Bueno, primero en Francia, suponemos, y en algún momento pasó a Estados Unidos, que es donde se encontraba en la actualidad en manos pues de una persona coleccionista de la ciudad de Nueva York. Con esta persona hemos firmado el Gobierno de Navarra un acuerdo el pasado mes de mayo, por el cual se ha hecho un préstamo, un depósito por 2 años. Para su estudio y para su exhibición, que es lo que hoy nos congrega. Bueno, para darnos más información acerca de todo esto que he resumido de una manera muy rápida, tenemos a Jesús y a Luis. Bueno, Jesús Esma prácticamente no hace falta ninguna presentación porque es un clásico. Un clásico de nuestro colectivo, digamos, del patrimonio cultural, del patrimonio arqueológico, muy en particular de Navarra, porque por su larga trayectoria y fructífera trayectoria como bueno, técnico, ¿no?, en la Dirección General de Cultura. Bueno, por lo tanto, es una persona muy conocida, un gestor muy conocido y reconocido, pues, de la comunidad foral. Bueno, Jesús, como hemos dicho, es técnico arqueólogo en la Dirección General de Cultura, Institución Príncipe de Viana, donde ha sido jefe de la sección de arqueología. Es desde 1994 doctor en arqueología por la Universidad de Navarra. Su labor siempre se ha centrado fundamentalmente en la gestión del patrimonio arqueológico de Navarra, en tareas de protección, estudio y divulgación. Ha sido director de excavaciones de la Catedral de Tudela, el Castillo de Marcilla, San Saturnino de Artajona y en yacimientos de diversas épocas. Todos conocemos el poblado neolítico de los Cascajos, de los Arcos, el sepulcro de Tres Montes en Bardenas Reales, el Castillar de Mendavia, el Castejón de Bargota, y también ha coordinado trabajos de puesta en valor de la villada romana de las Musas de Arellano, de la ciudad romana de Andelos, del recinto amurallado de Rada, y ha sido comisario de varias exposiciones. Cuenta en su haber con más de un centenar de publicaciones de todo tipo, si bien su ámbito de investigación principal siempre han sido las edades de los metales en Navarra y la cerámica pre- y protohistórica, pero ahora le toca hablar del togado de Pompelo, pero desde un punto de vista de su historia como objeto, como bien cultural, como bien del patrimonio cultural de Navarra. Pues muchas gracias, Jesús, y adelante. Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias, Susana, por la presentación. Muchas gracias al museo por permitirme colaborar en este proyecto iniciativa que, bueno, pues surgió con mucha ilusión y que al final, pues, ha llegado a buen puerto, cosa que casi nunca es fácil. Bueno, como esta mañana comentábamos, es una de esas cosas que pasan cada 100 años, que de repente aparezca una pieza tan singular, se vuelva a descubrir. Y bueno, también es conveniente que esto se presente hoy porque este fin de semana se celebran las Jornadas Europeas de Arqueología. En fin, pues una pieza importante para la arqueología europea. Bueno. Yo, sobre todo, lo que voy a hablar, como ha comentado Susana, es del contexto histórico, cultural, social de la pieza. Yo no soy especialista en estatuaria romana, sino que mi trabajo, sobre todo, es gestión del patrimonio. Entonces, lo mismo de cualquier época, cualquier periodo, fondos, conservación, etcétera, todo este tipo de trabajos que nos toca a los funcionarios que trabajamos en la administración del Gobierno de Navarra. Comenzaré por ofrecer unos datos para que todos coloquen la pieza, aunque me imagino que la mayoría ya lo conocerán. El togado se descubre en la calle Navarrería durante las obras de construcción de un inmueble en 1800
95. La primera referencia conocida la ofrece Juan Iturralde y Suite en el boletín de ese mismo año. Y, entre otras cosas, dice: una estatua de bronce de tamaño natural, sin cabeza, muy deteriorada y rota en su mayor parte, sobre la cual se había desplomado una gruesa losa. Esto es prácticamente, estas 3 líneas, es todo lo que sabíamos del togado cuando se publica por primera vez. Dice también: el señor Aramburu, quien la descubrió, el maestro de obras, la recogió, lo puso después a disposición de esta comisión para que se la copiara y estudiase. Sí, bueno, es que se va. Se gira. Así. Bueno, Julio Altadil, en su Geografía General del País Vasco Navarro, es quien nos ofrece en 1902 la única fotografía con la que contamos y la que disponemos, y lo único que se conocía hasta la fecha. Como digo, hasta aquí los escuetos datos del hallazgo. Pero bueno, aquí lo que yo vengo a contar sobre todo es el contexto de una pieza tan singular. Porque cuando nos encontramos frente a una pieza de este calibre, evidentemente nos surgen muchas preguntas. ¿Quién es? ¿A quién representa? ¿De dónde procede? ¿Cuál es su antigüedad? ¿Cuál es su interés y valor? Pero para responder a todo esto, como digo, necesitamos conocer el contexto, las circunstancias en las que se encontraron y sin las cuales no lo podemos valorar correctamente. Y en este caso el contexto es, por así decirlo, triple. Por un lado está el contexto arqueológico, lo que sabemos del hallazgo, su interpretación a la luz de los datos actuales de la arqueología, el contexto sociocultural, cómo era Navarra y Pamplona, la cultura en esa época, a finales del siglo XIX, y el contexto legal, cuál era la situación legal del patrimonio en aquella época. Empezaremos por el contexto arqueológico. El lugar del hallazgo del togado queda confuso en la información publicada porque Iturralde y Suite remite a una noticia anterior que tampoco aclara dónde había estado muy bien trabajando, porque dice que sin más en la calle Navarrería, pero claro, la calle Navarrería no es muy grande, pero hay unos cuantos inmuebles. Pero rastreando, sobre todo, lo que son las licencias de obra que se conceden en aquella época, en concreto a don José Aramburu y Elizaga, que era el maestro de obras, que lo mismo era arquitecto, que constructor, que era un poco de todo. Entonces, sabemos que esta persona tenía una licencia para trabajar en los números 16, 18 y 20 de la calle Navarrería, perdón. Estos solares, que los ven representados aquí, ocupan los primeros 40 metros de la calle entrando desde la plaza de la Catedral. Si además nos atenemos a los datos de la estratigrafía muy sucinta que menciona Iturralde y Suite, porque dice que los restos, entre otras cosas, aparecieron entre 1 y 3 metros, el dato de 3 metros de profundidad es muy significativo para esta calle. Porque, en realidad, solo a raíz de los datos arqueológicos que tenemos actualmente, porque toda esta calle fue cortada literalmente como un bocadillo de lado a lado por la mineta, por la galería de recogida subterránea de basuras. Entonces, hemos podido diseccionar cómo evolucionan los sedimentos y la potencia estratigráfica. Y podemos llegar a decir que solo el 16 es posible de estos 3 de albergar una potencia sedimentaria de ese calibre. Por lo tanto, debió ser el portal, aquí he colocado el togado, donde se halló. En estos inmuebles la comisión ya había previamente excavado. Es decir, no es que se hiciera esto a la brava. Pero Iturralde y Suite excava, pero debe de cesar la intervención, pues que al parecer los hallazgos no eran muy significativos y sobre todo, como siempre pasa en la arqueología urbana, pues las obras corrían prisa. Sabemos que la escultura apareció en una zanja paralela a la acera. Sospechamos que probablemente al realizar los nuevos cimientos para la fachada, porque esta fachada es francamente de muy buena sillería y una obra nueva, con lo cual requiere unos cimientos absolutamente nuevos que no pueden ser los del caserío medieval. Es probable que saliera aquí, pegada a lo que es en su momento la acera. Y por lo tanto también un sitio donde la comisión no pudo excavar, pues que todavía probablemente quedarían restos en pie del edificio precedente.
Sobre su contexto concreto y condiciones de conservación se pueden apuntar muy pocos datos, como me he dicho. Iturralde de Suy dice que estaba muy deteriorada y que se le había desplomado la losa. Altadil señala que la estatua estaba rota en 3 trozos. Sabemos que todo estaba enterrado entre estratos de incendio, un terrible incendio, según Iturralde de Suy, fuego que afectó a los restos escultóricos hasta casi fundir zonas aproximadas al cuello. Y en su derredor aparecieron en grandes cantidades menudísimas partículas de metal fundido. Bueno. Y ahora vamos a ver qué es lo que sabemos del contexto arqueológico que hemos podido descubrir en los últimos años que sitúa el Togado en su lugar exacto en la historia. Al igual que tantas ciudades estipendiarias, es decir, que pagaban tributo a Roma en su fundación, en su origen, Pompelo alcanzó, bueno, lo ven aquí representado en un mapa de la geografía de Ptolomeo, y como digo, Pompelo alcanzó el rango de municipio a partir del edicto de latinidad de Vespasiano el 74 después de Cristo. Esto es importante porque conllevó que a finales de este siglo y comienzos del segundo, la ciudad empezará a experimentar un importante impulso urbanístico y con lo cual se monumentalizó considerablemente. Se amplió el foro preexistente. Sabemos que existía un foro porque en las obras del foro que estamos hablando a partir del siglo II se reutilizan piezas precedentes, es decir, la zona ya estaba previamente monumentalizada, pero no probablemente a este nivel. Como digo, a lo largo del siglo II, finales del primero, pero sobre todo en la primera mitad del segundo, es cuando se amplía el foro preexistente y se erige un importante conjunto termal, unas termas, que están situadas en lo que actualmente es la confluencia entre las calles Curia y Compañía. Sabemos, a partir de los hallazgos arqueológicos realizados entre 2001 y 2009 en las obras de reurbanización llevadas a cabo por Gabinete Trama y recopilados en la tesis doctoral de María García Barberena de 2015, que permanece inédita, pero bueno, a ambos, tanto a Gabinete Trama como a María García Barberena, quiero agradecer la posibilidad que me han dado de exponer estos resultados, que en muchos casos están en memorias e informes, pero que no se han dado a conocer por extenso. Pues como decía, la posibilidad de organizar este nuevo urbanismo se produce sobre todo a partir de época Flavia y al menos hasta la tetrarquía. Eso es lo que podemos precisar entre el 69 y el 293. Luego precisaremos algo más. Todo este terreno, que lo ven aquí, estuvo organizado a base de un gran aterrazamiento. De tal forma que la ladera sur y suroeste de la ciudad, lo que actualmente son las calles Curia, Compañía, Navarrería, Aldapa y Mañueta, se hizo un corte que por un lado se rebajó el terreno y por otro lado se levantó una plataforma por cada lado aproximadamente de 4 metros de alto, hasta alcanzar una cota uniforme más o menos de 442 metros sobre el nivel del mar. Esta plataforma tenía unas dimensiones de 230 metros de largo y 45-50 metros de ancho. Este dato es importante para comprender la ubicación de la estatua del Togado, como antes he dicho. Sabemos que el foro estaba situado en la parte más alta de la ciudad, como es prácticamente norma en todas las ciudades romanas, resaltando sobre esta plataforma. El problema es que hasta la fecha, prácticamente en esta manzana que queda entre la calle, ya lo diré, bueno, Carmen y la Navarrería, no se ha hecho jamás ninguna excavación arqueológica. Estamos a la espera de que haya la renovación urbana, le llegue su turno y podamos actuar directamente sobre la zona que presumimos es donde se sitúa el foro en la parte alta. Por otro lado, sabemos que adosado hacia el sur existían una serie de pequeñas dependencias de uso comercial, lo que se denomina las tabernae,
que tenían delante un pórtico que no lo he representado y luego seguidamente una calle. En el otro lado de lo que es la calle se intuían restos de algún otro edificio, se piensa que es público, pero no se sabe muy bien qué es. En todo caso no es el foro. Y luego, como ya he antes comentado, en el otro extremo estaban las termas de las calles Curia y compañía. Bueno, y aquí es donde situamos el Alto Hado. Ha sido recurrente en toda esta zona de la Navarrería el hallazgo de material arquitectónico monumental, siempre descontextualizado, fuera de su sitio original. No lo hemos encontrado. Todas estas piezas que van a ver aquí aparecen recolocadas. Ninguna prácticamente apareció en su lugar original, en forma de basas, columnas y capiteles. Realmente aquí tienen las que descubrió Iturralde precisamente en el 95 en la misma zona. Es decir, se han reencontrado, antes como decíamos, se han encontrado después de 100 y pico años ambas piezas. También en las excavaciones recientes se han hallado bastantes elementos, sobre todo piezas de mármol de tipo suntuario, como cornisas de mármol. Luego veremos también algunos capiteles, placas de decoración, pero para que se hagan una idea, este es el aspecto en el que nos vamos a encontrar muchas veces los restos arqueológicos en esta zona. Un tambor de columna reutilizado para construir un muro de la mineta del siglo XVIII. En concreto se han recuperado en las excavaciones 3 capiteles y 13 tambores de columna de distintos tipos. Se han encontrado también fragmentos de estatuaria en mármol, muy troceados. 3, no son más que 3 los que se pueden reconocer. Fragmentos de un pie, un tocón de un árbol y una pantorrilla. Pero nada del calibre del que hemos estado hablando, de la calidad del togado. Bueno, aquí vemos algunos otros elementos arquitectónicos que he mencionado, decoración de placas de mármol, fragmento de escultórico, bueno, todo ello siempre en un tipo de piedra muy característica de Pamplona, una arenisca muy amarillenta. Interesa señalar que también que en la zona se han descubierto, como digo, piezas reutilizadas, generalmente rotas y quemadas. En concreto, llama la atención sobre este miliario del emperador Caro, que se fecha entre el 282 y el 283 después de Cristo, y que un poco nos estaría dando la fecha poscuen para el momento de destrucción seguramente del foro y probablemente también del togado. También encontramos piezas que no tienen por qué estar aquí, que es esta estela funeraria, el cipo que llama Iturralde Suite, en la que pueden ver ustedes, esta pieza se conserva en los fondos de arqueología, pero se colocó una réplica en la plaza de Santa María la Real. Son básicamente porque aparecen citadas las primeras mujeres conocidas en Pamplona. Es una estela funeraria dedicada por Festa y Rústica a sus familiares Sextilus, Serenus y Stratonice. La fecha inicial del foro básicamente la conocemos por los datos arqueológicos y lo más concreto que tenemos son las monedas. En concreto hay 2, una de Adriano y otra de Marco Aurelio. La de Marco Aurelio es la de Adriano es una moneda fechable entre el 119 y el 121 y un sestercio de Marco Aurelio que es fecha hacia el 163. Es lo que nos está fichando, como digo, el momento de construcción del foro. La fecha más tardía es la que les he dicho antes del emperador Caro, que si hacemos un poco caso al argumento de María García Barberana, estaría retrasando la destrucción de Pamplona, es aquí ya documento María Ángeles Mezquir y sus excavaciones en el Arcedianato, 25 años después de las supuestas invasiones de los francos y alamanes. Es decir, es bastante más tardía. Sabemos que, como digo, toda esta zona fue destruida. Aquí tienen un ejemplo de
una de esas tabernae con un nivel de destrucción, hay que decir que tenía por encima un paquete de escombro de prácticamente 1 metro y en la base este potente nivel de incendio, que cuadra perfectamente con lo que se comenta del hallazgo del Togado. Como decía, ya Julio Altadil piensa que efectivamente la estatua estaba en el foro y es más precisa que quizás en la basílica o en la curia, inclinándose más por esta, pero realmente no tenemos datos arqueológicos para saber realmente qué es lo que existía en la parte más meridional del foro de Pompelo. Bueno, no quiero finalizar este contexto arqueológico sin mencionar esta otra pieza, que la pueden ver fotografiada también en la exposición, que apareció, que es esta cabecita de gran calidad de bronce. Es una figura mucho más pequeña, 11 centímetros de altura, que se fecha en el siglo I, es una figura femenina, pues de aspecto muy sereno, tocada con esa diadema en forma de media luna y que lleva el pelo recogido en un moño y que se considera una representación de la diosa Juno. Hay que mencionar que tanto el togado como el busto de Juno son dos piezas extraordinarias porque son las únicas piezas de bronce de este calibre. Hay otras piezas pequeñitas, figuritas que se han encontrado, pero en Pamplona no ha aparecido ninguna más. Estas son las dos únicas que se conocen. Bueno, veamos un poco seguidamente lo que es el contexto sociocultural, porque no nos podemos hacer idea de cuál era el panorama de Navarra en la segunda mitad del siglo XIX, que básicamente era, como el resto de España, una catástrofe. Una catástrofe porque en Navarra habían sucedido no solo una guerra contra los franceses, sino dos, la guerra de la Convención y la guerra de Independencia. Después siguieron 2 guerras carlistas. A continuación vinieron las desamortizaciones de Mendizábal, Espartero y Madoz, y por si no fuera poco, después tuvimos otra tercera guerra carlista entre 1872 y 1876, especialmente perniciosa en Navarra, porque, por ejemplo, terminó por destruir uno de los 2 palacios que tuvo Carlos III, el Palacio Real de Tafalla, del que por la fecha todavía se conservaba este apunte, este dibujo que se hizo para un viaje de madrazo. ¿Cuál era la situación? Muchísimos edificios abandonados, saqueados, muchos bienes, sobre todo muebles, pasaron cambiaron de manos o directamente se destruyeron. Los edificios se utilizaban como cantera. Pues si eso no fuera poco, a finales del siglo XIX, Pamplona en concreto estaba en un contexto de renovación urbana. Primero se estaba haciendo el sistema de traída de aguas desde los manantiales de Arteta en 1895. Se asistía también al derribo de las murallas. Primero, los 2 baluartes de la ciudadela en 1889 que permitieron abrir la avenida del Ejército y después ya por fin las murallas, que aquí ven el frente de Tejería, todavía con las murallas en pleno proceso de. Luego, después vendría la construcción del primer ensanche. Las mejoras en la edificación, porque en 1890 se promulgan unas ordenanzas municipales de construcción nuevas a las que se acogen una serie de viviendas. Y por otro lado, se empiezan también nuevos sistemas de higiene, de redes de saneamiento, pavimentación de calles, etc. Todo esto hace que en Pamplona, lógicamente, como siempre que se remueve el suelo, aparezcan restos arqueológicos. Para intentar poner orden en toda esta situación, no solo en Navarra, sino en general en toda España, el Estado español crea en 1844 las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos. La Comisión Provincial de Monumentos de Navarra es la responsable de la gestión de lo que actualmente conocemos el patrimonio histórico prácticamente durante 100 años, hasta que en 1940 toma su relevo la institución Príncipe de Viana, que ahora es la Dirección General de Cultura. De entre todas estas personas, los prohombres, como dice la Real Orden del 13 de 1844, en los que menciona quiénes deben formar parte de estas comisiones, está acá José Ñaguas y Miranda,
a quien se debe la primera publicación con datos arqueológicos relevantes. No voy a descartar al padre Moret, pero bueno, realmente es Yanguas y Miranda con su Diccionario de Antigüedades del Reino de Navarra, publicado en 1840, quien cita por primera vez datos que a los arqueólogos nos pueden servir. Pero realmente en arqueología las primeras iniciativas de campo las lleva una persona que no ha trascendido demasiado ni ha tenido tanta importancia, como es Pablo Ilarregui. Pablo Ilarregui era secretario municipal de Pamplona entre 1840 y 1873, llegó a ser vicepresidente de la comisión y aunaba esta condición de miembro de la comisión y secretario del Ayuntamiento de Pamplona. A él se debe la primera iniciativa para realizar una excavación arqueológica en Navarra, que la tenemos fecha de 1846 en el castillo de Tiebas, aquí al lado. No sabemos realmente qué salió, solo sabemos que se invirtieron 4.000 reales de la época, que era aproximadamente el 10% del presupuesto que por aquel entonces tenía la comisión. Y fue también Pablo Ilarregui quien convenció al Ayuntamiento de Pamplona, al conde de Ezpeleta, después de que habían pasado unas epidemias, era el momento, me habían llegado unas noticias de que existían restos romanos, y convence al alcalde pues, para hacer una primera actuación en la cual se descubren pues, bueno, lo que sabemos, los mosaicos de la calle Curia. En concreto, se apareció en 1856 entre los números 16 y 18, que representan las murallas y el hipocampo. El de las murallas lo pueden ver aquí. Esto es la notificación que hizo Ilarregui a la Real Academia de la Historia, que había que notificar los hallazgos, y manda estas dos litografías que todavía se conservan. Y bueno, como ha explicado Susana, pueden ver el cartel anunciador, porque el ayuntamiento, cuando descubrió esto, lo quiso exponer en los bajos del ayuntamiento en una fecha muy temprana. Con el tiempo, los mosaicos se arrinconan y al final es la comisión quien los acaba reclamando, también en 1895, para que se los entregue y se custodien en la Cámara de Comptos, de lo que luego hablaremos. Bueno, sin más, un inciso, porque como tiene que ver con la exposición del museo, decirles, aunque ya casi todos lo sabrán, que realmente el mosaico de las murallas no tiene nada que ver con el mosaico no tiene nada que ver con el mosaico con las murallas de la ciudad, sino que corresponde a un mosaico de las termas con el tema del laberinto de Creta. De tal forma que en el centro estaba el emblema de la lucha del tesoro del Minotauro, tenía todo un campo geométrico en el que pueden ver aquí unos fragmentos que era la representación del laberinto, y todo el perímetro estaba rodeado por la muralla con torres. Hay de comentar también que hacia el sur se descubrieron los restos del hipocampo. Hay un tercer mosaico que no se exhibe, que se conserva en los fondos de arqueología, en esta exedra. Hay restos de otra piscina aquí. No sabemos si hacia aquí podrían existir otros restos de mosaico. Las termas no tienen por qué ser simétricas, con lo cual tampoco sabemos. Pero bueno, simplemente para que conozcan en este contexto. Pero en realidad, aunque la comisión empieza a trabajar en 1844, no es hasta 1865 cuando se le dota de un reglamento que le permite indicar cómo se tienen que hacer las excavaciones arqueológicas. Se le reconoce la potestad para comprar objetos y para ir guardándolos de cara a crear un museo. Pueden también inspeccionar monumentos y pueden intervenir en las obras, una especie de inspección para ver qué está saliendo. Eran una especie de gestores del patrimonio nuestros más remotos precedentes. Eso sí, todo esto supeditado a las directrices que venían desde Madrid. La actividad de la comisión, se puede seguir sobre todo a través de sus actas, que dan cuenta de toda la actividad, y del boletín de la Comisión de Monumentos, que se publica precisamente también, otra fecha clave, a partir del año 1895. Como digo, dan cuenta de los hallazgos, como por ejemplo de la necrópolis de Argaray,
Bueno, los dos principales personajes de la arqueología navarra son estos que ven aquí, Juan Iturralde Suit y Florencio Ansola. Gracias a su empuje es cuando se hace la arqueología. Cuando Juan Iturralde Suit marcha a Barcelona, la arqueología decae. No puedo extenderme en todo lo que se hizo en aquella época, pero sí voy a dar simplemente algunas directrices, porque el año 90, la década de los 90 del siglo XIX, fue como el floruit de los orígenes de la arqueología en Navarra. En 1890 se estaba excavando en la cueva de los moros del Castillo de los Arcos, se descubrieron los primeros dólmenes en Aralar en el 84, en el 95 ya les he comentado todas las cosas que ocurren, pero además se excavan los números 8, 9, 10, 11 y 12 de la calle Curia, en los cuales se vuelven a reencontrar nuevos fragmentos de mosaico, se descubre la necrópolis de Argaray, se empieza la publicación del boletín de la comisión y se encarga de hacer un mapa de antigüedades romanas de Navarra, que desafortunadamente no se ha conservado. Aparte de esta fecundidad, también nos interesa ver las líneas de trabajo que sigue la comisión. Por un lado, la romanización, les interesaba Roma, bueno, como en general en toda la época, porque el mundo clásico, lo monumental y lo artístico eran gran parte de lo que se consideraba la arqueología de la época, porque la arqueología nace de la historia del arte. Y por otra parte, lo que se buscaba era lo propio de la tierra, el pasado diferenciador, consecuencia un poco de los movimientos nacionales y patrióticos, y lo diferenciador para la gente de la época era el megalitismo, los dólmenes y el pasado medieval del reino con sus monumentos. Son corrientes que todavía siguen vigentes hoy en día. Bueno, sin más, corro rápidamente porque ya me estoy extendiendo demasiado. Simplemente mencionar que para que vean el papel de la comisión, como decía, estamos trabajando a hombros de gigantes. La comisión ya a comienzos del siglo XX planteó una red de informantes en toda una serie de localidades navarras que le mantenían al corriente de los descubrimientos que se hacían. Son 20, están conocidos los nombres, no eran ni funcionarios, muchas veces eran párrocos, eruditos, interesados, pero bueno, les mantenían al corriente de lo que iba saliendo. Y sobre todo, bueno, pues sabemos que también que otra de las labores de la comisión fue lo que es el origen de este museo. La creación de un museo artístico y arqueológico de Navarra, que estaba en lo que actualmente es la sede de la Cámara de Comptos, que inicialmente prácticamente fue un almacén, como puede verse aquí. Aquí está el área de Portius Fèlix de Cara, que la tiene a la entrada del museo. Aquí te pueden ver una vista general con las columnas que antes hemos visto, se ve la presa de volantes, etc. En realidad, continuó siendo un almacén hasta que en 1902 se instituyó como propiamente el Museo Artístico y Arqueológico de Antigüedades y Arqueología de Navarra. Bueno, y vemos un poco, ya muy rápidamente, el contexto legislativo. España en el siglo XIX era un estado en el que primaban dos cosas. Por un lado, la propiedad privada y por otro lado, el centralismo. La ley vigente, que era esta norma que ven aquí, la Real Cédula de 6 de julio de 1803, sobre el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos que se descubran en Navarra, indica que lo que se encuentre es propiedad de los dueños del lugar, o quien los descubren dice a su costa o industria, es decir, si se ha realizado alguna actividad, alguna obra o lo que sea promovida por otra persona, puede reclamarlo. Mientras que las autoridades estatales públicas no pueden hacer, salvo que sea en terreno público. En este caso ya sabemos lo que pasó. Esto lo encontró el maestro de Evers, José Aramburu, y lo cedió a la comisión hasta que, como sabemos, con un acta de la comisión de 8 de febrero de 1906, dice que el dueño la reclama y se manda a 2 personas, no indica quién, tratar el asunto y gestionar lo más conveniente en conveniencia que tengan con el dicho señor Aramburu. No sabe ni quiénes son, ni qué se decidió, pero el caso es que a partir de esa época ya se pierde toda la pista. Porque en 1916 Julio Altadil vuelve a mencionar este hecho. El industrial que la halló nunca quiso ceder a la comisión, aunque sí déjala en depósito, hasta que, dice, hace unos 15 años la retiró. La situación legal de la comisión era tal que, salvo que le donaran las piezas, realmente no le quedaba otro remedio que comprarlas.
Y así ocurrió en varios casos. Piezas que están ahora aquí en este momento en el museo están compradas por la comisión. El caso más famoso, que es muy complicado de explicar y no me voy a extender, son los fragmentos de mosaico de las musas de Arellano, que lo compran, unos fragmentos los compra la Diputación Foral y otros fragmentos lo compra el Museo Arqueológico de España, el Estado. Y después al final se hace un contubernio, bueno, un arreglo para finalmente acabar en el Museo Arqueológico Nacional. Pero también se compra la estela romana de Villatuerta, que la puede ver aquí almacenada en la Cámara de Comptos, o se compra el Emiliario de Eslava de Maximino Máximo, pero a la Fundación esto le resultaba muy complicado a la comisión, porque la gente dicen que piden unos precios muy elevados. Su presupuesto era muy escaso y mandan, sobre todo en el caso de Villatuerta, dice: se aconseja a los comisionados para la compra que deben valerse de los medios más discretos para evitar que se formulen ante la comisión peticiones exageradas. Es decir, toda la gente ya pensaba que tenía un tesoro y como era de su propiedad en aquella época, pues ponían el precio que querían. Y luego, por otra vez, al problema de los escasos fondos que realmente se dedicaban a estos temas de arqueología, porque estaban por aquellas épocas, sobre todo Leire y el Palacio de Olite, que se llevaban la mayor parte del dinero con sus obras. Finalmente, sí, pongamos por caso, se llegaba al acuerdo con el comprador, era Madrid quien tenía que decir que era de acuerdo, quien decidía, quien realmente pagaba y determinaba dónde iba a parar lo comprado, porque todo no vino aquí. Hay piezas, por ejemplo, como un hallazgo de monedas de plata de Sancho I Fuerte de Estella, de 1906, que decidió que fuera en el Arqueológico Nacional. Lo mismo que pasó con el mosaico de las musas de Arellano. ¿Por qué? Por entonces, hacía no tantos años que sabría que era el Museo Arqueológico Nacional y necesitaba también sus fondos. Es más, sabemos también que algunas piezas, la comisión, perdona, porque todo el rato me sale la fundación, es la comisión, no llegó a comprarlas, como un tesoro de monedas de 2.000 piezas que se descubrió, monedas romanas, en Sangüesa en 1868, porque el precio que pedían era desorbitado. O como 2 aras de Barbarín, que ahora están en el museo, pero que originalmente la comisión no pudo comprarlos, pero que después fueron a pasar al Castillo de Javier, al Museo de Javier, y de Javier vinieron después aquí. Todos estos recovecos que dan las piezas arqueológicas. En fin, pero no podemos juzgar a la comisión simplemente por esta labor de compra-venta, porque realmente también hacían una importante labor de concienciación, alentando a la recuperación y entrega de bienes del patrimonio. Hoy nos resultaría extraño encontrar estos 2 llamamientos, uno de la Diputación Foral de Navarra, publicado en la prensa, y otro de la Comisión enviada a todos los ayuntamientos, en la que exhortan a la conservación de la riqueza artística y arqueológica de Navarra. Porque, ¿qué pasaba? Que sobre todo en las 2 primeras décadas del siglo XX tenemos constatada la presencia de bastantes, no sabemos cuántos, anticuarios, se dice que franceses, pero conocemos muy pocos nombres y circunstancias, que estaban a la busca de objetos de arte y de arqueología. Bueno, y por no extenderme más, simplemente mencionar, bueno, qué es lo que ocurrió con la dama de Elche, que se vendió directamente en una fecha muy parecida al descubrimiento de Gado, en 1897. Pierre París fue con 4.000 francos encima de la mesa, se los puso al propietario, que tenía un previo acuerdo con el Arqueológico Nacional, pero el Arqueológico Nacional no soltaba dinero de ninguna manera, y entonces digo, pues que se lo lleven a Francia. Y después regresa en 1940 y el togado regresa ahora mismo en 2022, esperemos que también para quedarse. Bueno, nada más. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Bueno, pues paso a presentar muy brevemente al siguiente conferenciante, Luis Romero Novella. Él es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, pero también es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid.
Ha realizado el máster en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica en la UNED en 2014 y es doctor en Historia muy recientemente porque ha defendido en 2022 en la Universidad de Navarra su tesis El Foro de los Bañales, Arquitectura y Programas Epigráficos, Escultóricos y Decorativos. Luis Romero ha publicado artículos científicos en importantes revistas de divulgación, como La Espal de la Universidad de Sevilla, como Gladius del CSIC, también en la Universidad de Salamanca. Y bueno, precisamente uno de los artículos escritos por Luis Romero, en este caso junto con un compañero Rubén Montoya González, en 2015, un artículo precisamente sobre el, en ese momento, redescubierto togado de Pamplona, ¿no? Gracias a la noticia que dio el director del Museo Arqueológico de Alicante, Manuel Olcina, en ese año al haber dado, digamos, con una foto, ¿no? Con una referencia al togado en un congreso en Alemania. A raíz, digamos, de ese redescubrimiento en 2015, Luis Romero y Rubén Montoya publican en la revista Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra un artículo en inglés, dando unos detalles mayores acerca de la cronología, ¿no? De esta pieza y de sus características tipológicas. Y es precisamente un poco este artículo que no sabemos de qué manera llegó a manos o a oídos del propietario de la escultura en Norteamérica, que se pusieron en contacto con Luis y ese contacto nos lo pasaron al servicio de museos y fue realmente lo que generó la posibilidad de haber podido negociar a lo largo de estos últimos años pues este préstamo y esta exhibición en Pamplona. Pues Luis, cuando quieras nos ilustras. Muchas gracias, Susana. En primer lugar, quería dar las gracias tanto al Museo de Navarra como a Susana y a Mercedes por invitarme a participar en esta sesión. Yo me voy a centrar sobre todo en los aspectos técnicos del togado y su contexto dentro del programa escultórico del Foro de Pompelo. Vamos a ver un poco el punto 1, que ya lo ha explicado magníficamente Jesús, entonces lo vamos a pasar un poco por alto y vamos a entrar a describir lo que es el togado. Pero antes quiero seguir precisamente con la topografía del Foro de Pompelo y este aterrazamiento que nos ha explicado Jesús. Y este tipo de arquitectura se da mucho en todos los foros de ámbito territorial vascón, como por ejemplo en el foro que vemos en la imagen de los Bañales de un castillo, en el que el foro se articula exactamente igual como debió ser el foro de Pompelo. En otros casos, en lugar de un muro de aterrazamiento, lo que se empleaban eran criptopórticos cuando había gran diferencia de cota o se construían los foros en zonas topográficamente no muy privilegiadas para grandes superficies planas que requería precisamente la plaza forense. Aquí vemos en concreto la zona dentro del Foro de los Bañales, que presenta este muro con contrafuertes, que es similar a la arquitectura que debió tener el Foro de Pompelo, y toda esta zona es la que nos describía Jesús en esa zona que no ha sido explorada del Foro de Pompelo. Antes de nada vamos a ver una serie de términos que nos van a permitir ayudarnos a todo el discurso de los detalles técnicos del togado. Los togados romanos es la máxima expresión de romanidad. Si pensamos en el modo de vestimenta romano, siempre nos viene a la mente
la toga. La disposición de la toga, hay varios elementos decisivos, como por ejemplo el lumbo. El lumbo es una serie de pliegues que se acumulaban en la zona del pecho, que es clave para definir la cronología del togado, si pertenece al siglo I o al siglo II. Luego, otro dato importante es hasta dónde llegaba la caída de los pliegues procedentes del hombro, que es lo que se denomina sinus. Y otro aspecto, otro punto importante son los pliegues que caían entre los dos pies, que es lo que se denomina la alacinia. Vamos a ver el estado de conservación de la pieza, que como vemos, desde el momento de aparición a la actualidad ha sufrido un proceso de varias restauraciones que permiten tener ahora casi completa la zona delantera, a excepción de la cabeza que está perdida, que es una representación acéfala. La altura conservada es de en torno a 127 centímetros de altura, lo que nos está hablando de una representación algo inferior al natural. La pieza presentaba importantes daños en la zona del sinus y en otros varios lugares, como por ejemplo la mano izquierda estaba totalmente caída y ahora la vemos totalmente restituida. Hay otra serie de pliegues que también fueron objeto de importantes restauraciones y que permiten ver la pieza como la vemos. Estas restauraciones debieron de llevarse a cabo desde el momento en que la pieza está en los Estados Unidos, desde esta colección francesa, ya que es en las imágenes de las distintas colecciones por las que pasa, en las que vemos ya la pieza en el estado de conservación actual. De la pieza destacan algunos rasgos, como por ejemplo los cálcei se encuentran muy trabados, lo que es un rasgo significativo porque habitualmente los cálcei solían verse, y en este caso los últimos pliegues de la toga traban por completo ambos pies. En cuanto a las restauraciones, un punto que no he dicho con anterioridad es, si vemos en la imagen de lado de la representación, vemos una serie de elementos metálicos que precisamente se han adosado para poder conservar la pieza como la vemos en la actualidad. En primer lugar, en cuanto al análisis estilístico, decíamos que hay una serie de puntos en la vestimenta que nos indican una cronología u otra. Hay un estudioso alemán, el profesor Goethe, que hizo un libro en el que estableció la tipología de todos los distintos togados. En concreto, el togado de Pompelo se enmarca en el modelo CA, ya que esta tipología no incluye umbo, como hemos podido ver en la imagen de los distintos puntos de las representaciones togadas. Lo habitual es que en la zona del pecho hubiera un umbo que habitualmente era en forma de U, y que en este tipo el umbo está totalmente perdido, es decir, se omite en esa parte de la representación. Esto le da la primera de las peculiaridades a la estatua, ya que solo hay 38 ejemplares en todo el mundo que tengan este tipo de toga. Los primeros exponentes de este tipo los encontramos en el arco de Tito, como podemos ver aquí en la imagen y más en detalle.
Y este tipo de toga tiene solo dos paralelos hispanos, como son un togado procedente del foro de Astigi, que comparte precisamente la peculiaridad que indicábamos de que los cálceis se encontraban totalmente trabados. Lo encontramos también precisamente en este paralelo astiguitano, ya que, como podemos ver, solo asoma la punta delantera del calzado, como ocurre en el togado de Pompelo. Misma disposición de la toga, presenta un ejemplar de itálica que presenta la peculiaridad que toda la disposición de la toga pertenece a una estatua de época adrianea, pero, sin embargo, la cabeza ha sido reelaborada para representar a un personaje del siglo III. Si decíamos que es excepcional el tipo de togado, ya que no es de los más habituales, más particular aún es que estemos ante un togado broncíneo. El problema del bronce es que es un material se puede fundir muy fácilmente y reutilizar o en otra representación o en instrumentos domésticos o en cualquier otro elemento que hace que no nos hayan llegado casi representaciones en bronce. Si esto lo vemos ya en concreto en las representaciones togadas, se hace son mucho menos abundantes. En concreto, en todo el mundo se conservan solo 13 esculturas togadas en bronce. Si vemos además que 5 de los ejemplares provienen de Herculano y de Pompeya, son muy pocos los ejemplares que se han conservado en el Imperio. Como bien ha comentado antes Susana, en la península ibérica solo conservamos otro ejemplar de togado completo en bronce, que es el que podemos ver en la imagen, que es el togado de Periate del Museo Arqueológico de Granada, que le ocurre, como hemos visto antes a la escultura de Itálica. La pieza togada pertenece a una escultura del siglo I y, sin embargo, el retrato es posterior, es del siglo III, en este caso no mediante el proceso de retalla de la representación, sino simplemente de sustitución de una cabeza por otra, algo que era muy habitual en el mundo romano, ya fuera para reutilizar una representación de un personaje que ya había caído en el olvido o incluso de un emperador que había sufrido damnatio y había caído en desgracia. De estas 13 representaciones que comentábamos, los ejemplares más conocidos son los procedentes del teatro de Herculano, que pueden verse en el Museo Arqueológico de Nápoles, o este impresionante togado dorado que se puede ver en la actual Ljubljana y que presenta la peculiaridad que se ha convertido en un auténtico símbolo urbano de la propia ciudad, porque han sabido ver que es una pieza excepcional y está colocada, aparte de en su museo arqueológico, tienen reproducciones de la estatua en distintos sitios de la ciudad, convirtiéndolo en un auténtico icono urbano. Ahora vamos a ver uno de los elementos más significativos también de la representación, y nos va a servir de ejemplo para ver que cuando se produce el estudio de una pieza, siempre es imprescindible el análisis in situ de la misma. Del togado, como bien hemos podido ver esta tarde, conocíamos únicamente fotografías además de frente, únicamente.
Entonces, como podemos ver, la mano parece que sujeta la vestimenta, en principio en las imágenes. Ahora después vamos a ver que no. Precisamente cuando tuve la oportunidad, como bien ha dicho Susana, de estudiar la pieza para un artículo en 2015 junto a Rubén Montoya para Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, tenía solo esas imágenes. ¿Qué pasó? Que me llevó a este equívoco que comentábamos, porque además este signo de sujetar con una mano los últimos pliegues de la toga es bastante habitual en representaciones togadas, como en este togado que podemos ver de Itálica del Museo Arqueológico de Sevilla. Si vemos ahora más en detalle este elemento, vemos que no sujeta la vestimenta porque no hay conexión con la vestimenta, sino que se trata de un elemento totalmente exento. ¿Y qué es este elemento? Es la pregunta. Estudiar este elemento es problemático en varios aspectos. En primer lugar, como hemos dicho, casi no hay representaciones togadas en bronce. Entonces, para estudiar este elemento iconográfico, debemos irnos a las estatuas que conservamos en mármol. ¿Qué ocurre? En las estatuas en mármol, este tipo de elementos solían ir en elementos broncíneos adosados a la propia estatua, que precisamente se han perdido. Entonces, los únicos elementos que vamos a tener para poder estudiar y ver posibles paralelos son, por un lado, los relieves y, por otro lado, otro tipo de elementos como pueden ser las monedas. Ha habido muchas teorías que se han dado sobre este peculiar elemento que sujeta el togado. El primero de ellos, que lo dio precisamente Elorza, es que puede tratarse de un haz de trigo. Esto presenta una problemática que vamos a ver ahora. Haz de trigo es habitual encontrarlo en escultura romana, pero suele estar acompañado, como podemos ver en la imagen, de amapolas. Y no solo eso, sino que suele vincularse a estatuas de divinidades, como por ejemplo representaciones de Ceres o de Tiché, como podemos ver en ambos ejemplos en la imagen. Otra teoría, dada por Carol Matus, precisamente la profesora americana a la que a través de ella se dio con el origen actual de la pieza y que no estaba perdida, lo que propone es que puede ser un pañuelo que se tiraba para empezar una carrera de carros. Sin embargo, según hemos podido ver en la imagen, no parece que sea para nada un pañuelo. Del estudio iconográfico podemos ver una hipótesis que es a día de hoy la más plausible, y es que puede tratarse de un aspergillum. ¿Y qué es un aspergillum? Un aspergillum es un elemento con una varilla que solía ser de madera o de hueso de cordero, con un extremo de crines de caballo. ¿Que para qué servía? Como para echar el agua bendita en el mundo cristiano, pero en el mundo romano también se utilizaban esta serie de elementos, sobre todo en rituales de sacrificio, para, por decirlo así, bendecir tanto al animal sacrificado como al propio altar en el que se iba a producir el sacrificio. Este elemento en concreto, el aspergillum, se vincula a una ceremonia romana que se llamaba la lustratio, que era una ceremonia de purificación.
esta ceremonia no era una invención del mundo romano, sino que, como otras muchas cosas, a Roma llega a través del mundo griego. En el mundo griego, la lustratio es exclusivamente una ceremonia de restitución, es decir, cuando había pasado algo grave, cuando había alguna acción criminal, se hacía esta ceremonia para restituir precisamente este acto macabro que había sucedido. Sin embargo, en el mundo romano, esta ceremonia se expande para otras muchas cosas. Por ejemplo, solía hacerse al ejército antes de la batalla, según sabemos, gracias a Dion Casio o a Piano. También se usaba este tipo de ceremonias cuando la flota zarpaba para la batalla, según también sabemos, gracias a Piano y a Tito Livio. Pero no solo para eso, podía ser también una simple ceremonia, por ejemplo, cuando había malas cosechas, para purificar los campos, como sabemos gracias a Ovidio. O también se utilizaba para los niños pequeños, había una ceremonia que era de lustratio para protegerlos de cualquier espíritu maligno. O también podía hacerse, por ejemplo, cuando Roma creaba una nueva colonia, había también una ceremonia de lustratio de esta nueva población romana. O no hacía falta muchas veces que hubiera ningún elemento, por ejemplo, en la propia capital en Roma estaban las ceremonias de lustratio que se celebraban cada lustro. Iconográficamente encontramos una serie de paralelos monetales, como podemos ver en este as de Marco Aurelio, que presenta similitudes iconográficas con la pieza que nos ocupa, con precisamente esa varilla, que no sabemos si en este caso nos mostraba una imagen de hueso de cordero o de madera, con el extremo que era a través del cual se introducía en el agua, que era de crines de caballo. Si nos fijamos, en la zona conservada tiene una serie de elementos como en forma de triángulo, que lo que nos pueden estar mostrando es el entrelazado de las crines de caballo, como podemos ver también en el as de Marco Aurelio, que es bastante semejante iconográficamente. Este elemento ritual también aparece en muchos relieves, como por ejemplo en este relieve del Panteón de Roma, o también en los relieves también de Roma, del Arco de los Argentarios, en el que vemos por un lado a Caracalla tanto con una pátena como con un aspergillum en la mano, o en el otro relieve que encontramos también a Septimio Severo, que también lleva un aspergillum en la mano. Y también aparece en el friso con elementos rituales que está a los pies y que podemos ver aquí más en detalle, y también vemos cómo nos muestra también ese entrelazado de las crines de caballo que solían usarse para este elemento. El aspergillum, que no lo he dicho antes, sí que es un elemento que crea Roma para estas ceremonias, porque en el mundo griego solían usarse simplemente ramas de olivo o ramas de laurel. Sin embargo, hay la iconografía que se muestra de este tipo de elementos. Hemos visto ahora los elementos más similares iconográficamente, pero sin embargo había otros que no se le parecían tanto, porque en vez de entrelazar las crines de caballo,
lo que hacían simplemente era, con varias sujeciones, sin entrelazar las crines de caballo, como vemos en estos dos ejemplos del relieve de Tiberio de Nimega, que vemos aquí más en detalle, o esta escena de sacrificio de una tumba de la necrópolis de Milán, que se conserva precisamente en el Museo Arqueológico de Milán. Como podemos ver aquí otra vez, vemos escena de sacrificio, otra vez con una pátena y con un aspergillum. ¿Cómo encuadramos esta representación en el foro de Pompelo? Como bien ha comentado anteriormente Jesús, en el entorno de la Plaza de la Navarrería, en las excavaciones que realizó el Gabinete Trama y que precisamente incluyó María García Barberena en su tesis doctoral, hay estos tres fragmentos, un hombro izquierdo de una representación heroica, porque según podemos ver en esta zona se trata de un hombro desnudo en el que cae un fragmento, lo que conservamos, de manto. Por otro lado tenemos un pie derecho desnudo, como podemos ver aquí en la zona del talón, y un tocón. Los tocones eran unos elementos que se utilizaban en escultura romana como apoyo de las representaciones y que solían ser en forma de árbol. Una representación muy similar se localizó en el foro romano de Santa Cruz de Eslava, aunque en este caso, como podemos ver, no conserva solo el talón, sino que conserva casi la totalidad del pie, precisamente apoyando en un tocón también en forma de árbol. A principios del siglo I y mediados del siglo I, en ese marco cronológico, debió de estar trabajando por todas las ciudades vasconas un taller itinerante que decoró precisamente todos los foros de estas ciudades que promocionan luego jurídicamente en época Flavia. La restitución de estos tres elementos nos lleva a una representación heroica que no nos es para nada desconocida en este ámbito geográfico, ya que, como hemos visto con anterioridad, hay una escultura en el foro de Santa Cruz que es también una representación heroica. Este tipo de representaciones suelen vincularse a la Casa Imperial. En el caso del Foro de Santa Cruz, es una escultura que, por la forma de disposición de los pliegues conservados, parece que puede datarse en época Claudia y que probablemente representó al propio Claudio o a uno de sus sucesores. El programa escultórico del Foro de Pompelo y su entorno geográfico más inmediato incluyó también la cabeza que hemos visto antes en la exposición de Jesús, de una divinidad con diadema que puede ser o bien Juno o Ceres, aunque tampoco es descartable que pudiera ser una emperatriz divinizada, ya que muchas emperatrices, por ejemplo, Livia solía hacerlo mucho, solía representarse precisamente como Ceres. Pero de la ciudad de Pompelo procede también una mano que fue encontrada precisamente en un taller de campanas y cuyo propietario, dándose cuenta del valor de la pieza, la cedió, precisamente en un taller de campanas. Lo que decíamos de la peculiaridad de la escultura en bronce, por su fácil reciclaje, lo vemos incluso en la actualidad, como aparece un fragmento en bronce y lo primero que se piensa es en reutilizarlo.
Ese es el proceso que, sobre todo además en ciudades que han sido ocupadas durante un periodo muy dilatado de tiempo, se han perdido toda esta serie de representaciones precisamente por estos procesos de reutilización del material broncíneo. Para acabar, estamos ante una pieza que es excepcional y es uno de los máximos exponentes de la escultura en bronce conservada en la península ibérica. Como veíamos, solo 13 ejemplares conservados en todo el imperio y 2 solo en Hispania, y en una pieza en que se enmarca en el foro de la ciudad de Pompelo y que cronológicamente puede fecharse en la primera mitad del siglo II. Esto no viene sino a reafirmar la importancia de los ciclos escultóricos que decoran gran parte de las ciudades vasconas en los siglos I y II, como hemos visto en Pompelo o como en programas más amplios conocidos de Santa Cruz o Los Bañales o la ciudad de Cara. Para concluir, el rehallazgo de esta pieza no debe ser sino un signo de orgullo para todos los pamplonicas y para todos los navarros, porque es una pieza totalmente singular a la que debemos dar la importancia que merece. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Luis. Bueno, si hay alguna pregunta del público, pues ahora es el momento de hacerla, alguno de los ponentes, si tenéis alguna curiosidad o... Sí, Mercedes. Muchas gracias a los dos conferenciantes y comisarios por estas presentaciones tan claras, tan ilustrativas y también ilustradas. Yo quería preguntarle a Luis, porque me ha parecido entender que la parte inferior del togado de Pompelo, esa parte que está encima de los calcei, lo considerabas también toga. Como no he entendido la... O sea, que formaba parte de la toga. Has dicho los calcei en que se unían a través de la toga. Espera. Si eso es así. A ver, lo particular, voy a ilustrarlo mejor con ejemplos. Ahí, sí. Gracias. Lo peculiar de la representación, que de hecho no lo he comentado antes, pero hay una autora alemana, Carmen Marx, que llegó a proponer que era una representación femenina, precisamente porque este tipo de acabado en el que los calcei se traban por la propia vestimenta son más típicos de representaciones femeninas que de representaciones masculinas. Quiero poneros un ejemplo, a ver, que creo que tengo por aquí. Aquí, por ejemplo, si vemos, este es el tipo de acabado más habitual en representaciones togadas. Es decir, los calcei quedan totalmente a la vista, visibles. No ocurre, como en el caso que nos ocupa del togado de Pompelo, que los pies están totalmente trabados. Sin embargo, no es tampoco algo totalmente excepcional, porque según hemos visto en la representación del foro de Astigi, tenemos idéntica disposición de la toga que llega hasta los pies y los traba por completo. Además, anatómicamente no es una representación femenina, como tampoco lo es la de Astigi. Según podemos ver, en la zona del pecho no es un pecho femenino, sino que es
muestra la anatomía masculina, al igual que ocurre en el togado de Pamplona, que es claramente una representación masculina. O sea, que esa parte inferior también es toga. Sí, es la caída de la toga. Vale, gracias. Que tenía curiosidad, las manos estas que aparecieron ahí en un taller de fundición de campana, ¿eso cuándo apareció? Que igual lo he leído y ni me acuerdo, pero... No recuerdo el año exacto, pero creo que en los años 80... No recuerdo yo tampoco. Sí, pero bueno, María Ángeles, la publicación de María Ángeles es como de por esas fechas exactas. Sí, más o menos los años 80, que es justo la pieza que he puesto, y esto nos puede indicar, que tampoco lo he dicho, que el programa escultórico del Foro de Pompelo tuviera más representaciones en bronce, porque el togado tiene las dos manos. Una en origen estaba muy mal conservada, pero la conservaba. Entonces, esta mano, si se da por bueno el origen de Pamplona y no procede de otro sitio que tampoco es seguro por cómo ha aparecido la pieza, nos puede indicar que pudo haber otras representaciones en bronce en el Foro de Pompelo. Bueno, no sé si hay más cuestiones que preguntar. Bueno, ahora vamos, creo, ¿no, Mercedes, a servir un vino, así tenemos un rato también un poco para conversar en el mirador del museo, en la terraza, aprovechando la buena temperatura que hace. Y que, en fin, bueno, no es como para reírse, porque la verdad es que lo estamos padeciendo, pero bueno, ahora a estas horas en que ya no nos va a caer el sol a plomo, pues igual lo podemos aguantar, y bueno, con un vino yo creo que es todo más llevadero. No sé, Mercedes, si se puede subir a sala para ver... Somos muchos, ya. Porque, bueno, si no, pues invitaros, bueno, la exposición ya está abierta en la planta primera, en la sala 1.5, que es la última sala de la romanización, en la sala donde los que habéis venido habitualmente al Museo de Navarra reconocéis por los mosaicos de las murallas. Y bueno, pues invitaros para que vengáis en cualquier momento. Ahí estará expuesto, en principio, pues hasta mientras esté aquí el togado y mientras no haya pues alguna alteración de los planes no expositivos y demás por alguna otra circunstancia de estudios, etcétera, que puedan requerir otra cosa. Y muchas gracias por haber acudido y bueno, nos vemos ahí fuera. Eskerrik asko.